Hola, ¿qué tal? Nuevamente te doy la bienvenida a mi canal y continúo relatándote lo que pasó después en mi historia. Y lo que pasó después, como te platicaba en el video anterior, es que recibí una serie de malos consejos que de forma irresponsable yo tampoco confronté con las escrituras. Y pues estos eran consejos que no estaban al 100% basados en las escrituras y que en vez de ayudarme pues me perjudicaron de forma física y también hasta cierto punto espiritual. Y el primero de ellos, como te platicaba en el video anterior, es que me dijeron que dejara de orar por mi esposo, porque de todas formas él ya no tenía remedio, él ya se había perdido y pues ya no había nada que hacer, así es que no me desgastara orando por él, que dejara ya de orar por él. Ese fue el primero. El otro, en otra congregación, la mujer que me aconsejó, y que esto también pues para los que dan consejería en las iglesias, pues lo correcto es hacerlo únicamente con lo que dice la Biblia, sin poner de ejemplo sus propias vidas, porque lo que esta mujer me decía es que yo no podía divorciarme porque la escritura lo prohibía, que aunque pues le demostré que sí decía que el único caso en el que la Biblia permite el divorcio es a causa del adulterio por la dureza del corazón, y ella insistía en que no, en que yo era la que tenía la dureza en el corazón y que lo tenía que perdonar, a lo que yo pues a pesar de que estaba dispuesta y todo, como ya les platiqué en el video pasado, no puedes perdonar a quien no quiere recibir el perdón. Entonces pues se aferró a que yo no me podía divorciar, incluso me dijo que sí, eh, que aun si yo me divorciaba no podía casarme con otra persona ni rehacer mi vida con nadie más, que porque si lo hacía, como yo ya había estado casada, pues iba a estar en pecado, iba a estar ahora yo en una situación de adulterio, iba a estar pues en condenación y pues muchas otras cosas que me dijo, ¿no? Y también pues a mí en esta ocasión ella me dijo, y como te comenté ahorita, el consejero debe de aconsejar únicamente basado en en su Biblia y no en su propia experiencia o en su vida, porque esta mujer me decía que para qué quería yo pues buscar a otro hombre, volver a casarme. Y aquí ella se puso como ejemplo. Ella pues también se separó de su esposo muy joven. Ella tuvo un hijo con este señor. No, la verdad no sé si él estaba enterado de la existencia de este niño, pero pues su situación es muy diferente a la mía y yo la entiendo, que ella me dijo que para qué buscaba yo otro, que mejor me quedara así sola como estaba, que así sola como estaba yo muy bien, que porque pues no tenía nadie que me dijera lo que tenía que hacer, etcétera, etcétera. Y como les comento, yo la entiendo porque ella salió de una situación en donde el marido de ella era muy abusivo, incluso la golpeaba varias veces, o sea, era muy, muy maltratada físicamente, mentalmente por su pareja, la golpeaba, varias veces la violó, hasta que pues ella se salió, no se divorció ni nada, pero pues fue lo más sano que ella pudo hacer. Y por eso digo que la entiendo que ella ya no quiera saber nada más, pues ni de matrimonio, ni de hombres, ni de familia, ni nada, pero su situación es muy diferente a la mía. Yo, a pesar de no ser tan joven como ella lo era cuando se separó, pues yo no tenía hijos, así es que a mí sí me interesaba mucho rehacer mi vida pues, y tener una familia, y además no se puede comparar su situación con la mía, porque mientras que ella toda su vida sufrió maltrato, bueno, mientras estuvo en pareja con este señor sufrió mucho maltrato, yo no, yo siempre tuve un esposo cariñoso, un esposo cuidadoso, un esposo que se preocupaba mucho por mí, que veía por mí, que pues suplía mis necesidades, que me acompañaba, que me apoyaba, que me daba buenos consejos. Nunca me trató mal. Las únicas veces, fueron 2 veces que me trató mal, fue cuando ya
estaba a punto de, la vez que lo saqué de la casa y una vez después, anterior a eso, pero ya fue en los últimos días cuando toda esta situación ocurrió, e incluso yo ni siquiera creo que haya sido mi propio esposo, sino que más bien ahora que lo pienso y lo medito, me doy cuenta que eran los demonios que él ya tenía, que ya estaba muy endemoniado, que se manifestaban a través de él, los que me maltrataron en esas 2 ocasiones. Pero todos los años anteriores, tanto de noviazgo como de matrimonio, siempre tuve un esposo bondadoso y cariñoso, muy cuidadoso conmigo, nunca fue grosero ni nada. Entonces, pues obviamente la situación es totalmente diferente. Entiendo que esta mujer no quiera saber nada más de hombres, ni de matrimonio, ni nada. Además, ella sí ya tenía su hijo. En cambio pues yo venía de una relación sana, feliz, donde a pesar de las altas y bajas, mayormente éramos felices. Mi esposo era cuidadoso conmigo, bueno, cariñoso, me procuraba, siempre me procuró. Pues es obvio que yo sí buscara rehacer mi vida, además de que pues yo no tuve hijos. Entonces, pues ya total que al estar siendo aconsejada por esta persona, sí empecé a enojarme porque pues ella quería que siguiera yo sus pasos prácticamente. Es decir, que viviera separada de mi esposo, pero sin divorciarme, y también negándome la posibilidad de poder rehacer mi vida, de poder pues casarme y tener hijos, porque pues ella decía eso, ¿no? Que a pesar de que la Biblia sí lo permite, pero que si uno se vuelve a casar, de todas formas vas a estar en pecado y vas a estar en adulterio, porque pues te tienes que quedar con tu primer esposo, y si no, ya después, así una serie de cosas, ¿no? Entonces, pues al final yo sí me enojé, y más, lo que más me enojó fue que ella se puso de ejemplo y pretendía que yo hiciera lo mismo, o sea, que yo siguiera su ejemplo, cuando eso pues ni siquiera está fundamentado en la Biblia. Lo que al Señor le interesa es que formemos familias y que le sirvamos a Él, pero en familia. Sí, también hay servidores que son solos, ya sea solteros, viudos, divorciados, y que no se vuelven a casar ni nada de eso, pero pues el núcleo de la sociedad y lo que el Señor fundó es la familia, no una persona sola. Entonces, pues la verdad sí, cuando ya me estaba aconsejando y había pasado algo de tiempo, sí me dio mucho coraje que me dijera eso, que pretendiera que yo siguiera su ejemplo, cuando mi situación era totalmente diferente a la de ella. Así que, pues sí, ahí lo reconozco, movida por la ira, movida por el coraje y la rabia, pues le contesté que entonces, si la única forma en la que yo podía rehacer mi vida sin estar en pecado era que mi esposo se muriera, pues entonces, le dije, pues entonces voy a orar para pedirle al Señor que ya Él se muera, para que entonces yo me quede viuda y pueda rehacer mi vida. Esto la dejó pasmada, de verdad se quedó pues de piedra, como dicen los españoles, se quedó muda, pasmada, porque no se esperaba obviamente ese tipo de respuesta. Ella pensaba que yo le diría tal vez, bueno, ok, o que ya no regresara, o que no le dijera nada, pero finalmente sí, movida por la rabia de un mal consejo, pues fue lo que le contesté a esta mujer, ¿no? Obviamente nunca oré porque él se muriera, no era mi intención para nada, pero sí se lo dije, y ella se quedó pues de piedra, se quedó de A6, porque no se esperaba esa respuesta. Pero finalmente, con ese tipo de consejos y con ese tipo de actitudes es a lo que orillan a las personas, pero lo que no se esperaba a ella era que yo le respondiera de esa forma. Pues no era mi intención obviamente esa, ni nunca oré porque le pasara nada, al contrario, pero pues es lo que un mal consejo orilla a la gente. Tal vez si hubiera sido otro tipo de persona, número uno, o me quedo como ella para siempre sola, o a pesar de casarme o lo que fuera, me sentiría culpable porque pensaría que estoy en pecado,
o peor aún, porque podría haber orado para que una persona falleciera, lo cual pues es pues muy feo, ¿no? Y muy horrible, pero es a lo que te orillan los malos consejos. Obviamente yo ya no le volví a preguntar, entonces cuando se quedó así pasmada, lo único que pudo decir, bueno, obviamente dijo, no hagas eso. Y entonces yo le dije, pero ¿por qué no? Pues si yo quiero rehacer mi vida, quiero tener una familia, un compañero de vida, hijos. Y si tú me dices que no me puedo divorciar y que la única forma en que puedo lograrlo es quedándome viuda, pues entonces voy a hacer las cosas para que me quede, a pedirle al Señor para quedarme viuda, ¿no? No lo hagas. Entonces, ¿qué hago? Yo no me voy a quedar sola, yo quiero una familia. Y lo único que pudo decir, bueno, déjame preguntarle al pastor, luego te digo. Pues claro, obviamente ya nunca volvimos a hablar, ni nos hemos visto desde entonces, pero ese fue otro mal consejo que igual si se lo dan a otra persona puede llevarla a hacer cosas que no corresponden, tanto espiritual como físicamente. Y finalmente, bueno, este no es un no fue tanto un mal consejo, sino una fuente falsa de consuelo, que esta fue igual otra persona de otra congregación que me decía que tú no te preocupes. Cuando yo le platicaba pues la situación que estaba viviendo, que no sabía qué hacer, que yo quería tener una familia, pero pues no sabía si tenía que divorciarme o qué, ¿no? Obviamente sí, para poder rehacer mi vida y tener una familia, pero esta persona me decía que yo no me preocupara, que de todas formas él, o sea, mi esposo, no crees que le está pasando muy bien, él seguramente le está yendo muy mal ahorita porque a los que están en pecado les va así y así, y el Señor se venga y entonces les pasa esto, les pasa aquello y así, como si eso fuera de consuelo para mí, lo cual pues ni al caso, porque yo lejos de desearle el mal, pues a mí me era indiferente, o sea, si le iba bien, yo iba a estar contenta y tampoco quería que le fuera mal. Lo que a mí me interesaba era que a mí me fuera bien. Cómo le vaya a los demás, pues no es mi asunto, sinceramente, pero esta persona lo recalcaba como para que yo tuviera un consuelo, como que para que yo no estuviera deprimida, como que para que yo eh, saliera de la tristeza, pero pues esa no es la forma, porque la felicidad de la propia persona no se debe de basar en que le vaya mal a los de alrededor, sino que la felicidad de cada persona debe ser independiente de todos los demás. Si a todos los demás les va muy bien, pues eso es muy bueno, pero lo que a mí me importaba era que a mí también me fuera bien y que yo pudiera después pues ser feliz, tener un compañero de vida, una familia. Entonces, pues estas palabras que esta persona me estaba diciendo no me ayudaban para nada, al contrario, pues me hacían pensar en que pues a mí no me importaba cómo le estuviera yendo a él, pero tampoco quería que le fuera mal, sino que pues que le vaya normal, de normal a bien, pero no le deseaba nunca el mal y no me servían a mí de ningún consuelo. Entonces, con esto lo que quiero pues comentar, enfatizar es que probemos también a las personas que nos aconsejan, porque sean desde miembros de la congregación, especialistas o asignados al área de consejería o incluso la esposa de un pastor, no siempre los consejos que nos van a dar son apropiados y que pues de la única persona o de la única que debemos de recibir consejo e instrucción es del Señor eterno, de Yeshua, de Jesús de Nazaret, a través de su palabra que es la Biblia o a través del medio que Él nos ponga enfrente, pero única y exclusivamente de Dios. Él es el único que nos puede aconsejar verdaderamente de acuerdo a nuestras necesidades y de acuerdo a su palabra y de acuerdo a lo que Él tiene programado para nosotros.
y los demás pues van a ser palabras de hombres que son falibles, que muchos sí aconsejan con sabiduría, pero otros no, otros hablan de sus propias experiencias, hablan de cómo ellos piensan, hablan de sus propias interpretaciones, y eso puede llegar a perjudicar a la persona que recibe el consejo. Por eso todo lo que recibamos primero debemos contrastarlo contra la escritura, pero principalmente antes de acudir a consejería con las personas, primero preguntarle al Señor: Señor Jesucristo, tú habla a mi vida, dime qué es lo que tengo que hacer, dime qué es el camino que tú quieres que yo siga, háblame, que tu palabra se haga esa rema, esa palabra viva en mí, para yo saber que estoy haciendo tu voluntad. Y ya que tengamos pues las instrucciones claras y precisas de parte de nuestro Salvador Jesús de Nazaret, aún dice la Biblia que nos es permitido pedirle señales, como Gedeón, que pidió una señal que primero lloviera todo alrededor excepto en la salea de piel, y después la otra señal que todo permaneciera seco excepto la salea, y el Señor le dio las dos señales, y ya con, como dice el dicho, con los pelos de la burra en la mano, entonces procedió a la batalla. Entonces el Señor Jesús también nos da señales para estar seguros de que los consejos y actos que estamos siguiendo vienen de Él, de su palabra, y no vienen de los pensamientos o del corazón de los hombres, ni de la persona que nos aconseja, ni de nosotros mismos cuando interpretamos a nuestro favor o según nuestras propias conveniencias sus escrituras. Y pues hasta aquí dejo este video, esta historia continúa. Te agradezco por escuchar, por estar aquí. Si crees que este video puede ser de utilidad a otras personas, te pido que por favor lo compartas, le des me gusta. Si te gusta mi contenido, te suscribas a mi canal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.